informó que la entidad ha presentado una acción penal en contra del director general de la firma asesor contable, el señor Carlos David Calero, por el supuesto delito de instigación a delinquir, puesto que Calero habría instado a la población a no pagar el anticipo del impuesto a la renta por considerarlo inconstitucional. Calero, en rueda de prensa, ha emitido un boletín y ha dicho que hagamos respetar nuestros derechos, no al pago del anticipo del impuesto a la renta, y explica todas las consideraciones de orden legal, de orden constitucional para hacer este llamado. Hoy está con nosotros para explicar la situación por la que está atravesando y, por cierto, el alcance de sus declaraciones. Señor Calero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, ¿por qué usted ha convocado a la ciudadanía a no pagar el anticipo del impuesto a la renta? Buenos días. Muy buenos días. Primero, el artículo 165, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece claramente que los impuestos de manera anticipada se los puede cobrar solo en estado de excepción y mediante un decreto ejecutivo. ¿Y eso no ha ocurrido? Y eso no ha ocurrido. En el país, gracias a Dios, no vivimos desastres naturales, terremotos, guerras internas o externas que obliguen a declarar un estado de excepción y a recaudar anticipadamente los impuestos por decreto ejecutivo. Es bien cierto que el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece el cobro anticipado del impuesto a la renta, pero habiendo divergencia entre lo que expresa el artículo 165, numeral 1 de la Constitución, con el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el artículo 424 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador establecen que hay que aplicar la norma jerárquicamente superior. Ahora, dígame una cosa, ¿este anticipo se lo hizo, o esta disposición mediante la cual se cobra el anticipo del impuesto a la renta, se lo hizo mediante decreto ejecutivo? No, mediante Ley de Régimen Tributario Interno. Bueno, pero la ley... Ojo, la pregunta es, ¿qué prevalece entre la Constitución que faculta el cobro anticipado de los impuestos solo en estado de excepción y por decreto ejecutivo o el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno? Habiendo divergencia, hay que aplicar la norma jerárquicamente superior, es decir, la Constitución. Nosotros, desde el año 2008, incluso cuando estuvo la Asamblea Constituyente en Montecristi, nosotros compartimos con el criterio de que hay que pagar los impuestos de manera anticipada porque en el país no hay la cultura de ir guardando el dinero para al final del año pagar los impuestos. En tal sentido, incluso las retenciones en la fuente también estarían viciadas de nulidad constitucional, porque también son pagos anticipados de los impuestos. Pero esto no es nuevo, esto está vigente desde muchos años atrás. No es con este gobierno actual o con esta administración del Servicio de Rentas Internas que se aplica este tema del cobro anticipado de los impuestos, a tal punto que nosotros a la Asamblea Constituyente habíamos pedido que se elimine en ese entonces el artículo 181, numeral 1 de la Constitución anterior, ¿sí? Cuando estaban reformando la nueva Constitución, y que por lo tanto se permite el cobro anticipado de los impuestos. Pero entonces, ¿usted no hizo un llamado a delinquir, como dice Carlos Mar Carrasco? Jamás. Jamás, sino a cumplir la norma jerárquicamente superior. Decir, no pague el impuesto a la renta, estaríamos llamando a delinquir. Usted está llamando a cometer o a la comisión de un delito, pues. No. A hacer respetar nuestros derechos. Como contribuyentes tenemos derechos a cumplir nuestras obligaciones tributarias por un lado, pero también a hacer respetar nuestros derechos. Ahora usted, para protegerse frente a una situación, frente a un llamado de esta naturaleza, mire, ¿qué es lo que ha hecho? Hay declaraciones del economista Carlos Mar Carrasco y de la directora de Asesoría Jurídica del Servicio de Rentas Internas, que dicen que primero los contribuyentes que no declaren el anticipo les van a comunicar por diferencias. Es cierto, están comunicando con fecha 24 de junio y recibido el 25 de junio, comienzan a notificar por diferencias. Tenemos contribuyentes de la Maná que les notifican por $13,000, por $23,000. Esta empresa es de Quito, por $206,000, y comienzan a notificarles a que hagan declaraciones sustitutivas y que pongan el valor del anticipo y pongan lo que sale según el cálculo de ellos, 8,000. Y tenemos, ya están cobrando ustedes. Están notificando por las diferencias. ¿Ya? Y cuando me toca dar los seminarios, me toca dar asesorías, me dice, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le creemos a usted que nos hace leer la Constitución o al Servicio de Rentas Internas que nos notifica? Le digo, mire, yo tengo casos en los cuales ya cuando es de glosar, el Servicio de Rentas Internas no procede a glosar el valor del anticipo.
Tenemos ya un caso, aquí tengo en mis manos. O sea, ¿hay antecedentes sobre eso? Hay antecedentes sobre eso. Sí, lo que hacen es espantarle al contribuyente, decirle, ¿sabe qué? Haga la sustitutiva, si no le vamos a glosar. Ahora, le vamos a cobrar el 20% usted está sometido a de recargo. un juicio, usted podría ser sometido a una orden de prisión, a una acción penal. Bueno, eso es lo que dicen, pero acuérdese de algo. Perro que ladra no muerde, dice el refrán popular. Nosotros hemos investigado en todas las fiscalías, en los juzgados, en la policía judicial y no hay ninguna denuncia al respecto. Correcto. Dicen que el 31 de mayo se puso la denuncia, pero nosotros ante estas declaraciones que están afectando a nuestra empresa, el día de ayer acabamos de poner una acción de protección, porque se estaría vulnerando nuestro derecho al trabajo. Correcto. El señor director del Servicio de Rentas Internas, al hacer estas declaraciones, sí está poniendo en mal predicamento nuestro nombre. Si hacemos cosas ilegales, le invito a debatir. Públicamente le invito a debatir al economista Carlos Mar Carrasco como director del SRI y que me demuestren que me estoy equivocando. Perfecto, muchísimas gracias a Carlos David Calero, director general de la firma Asesor Contable, que responde esta mañana al director del Servicio de Rentas Internas, que ha señalado que el SRI va a emprender una acción penal justamente contra nuestro invitado. Gracias por atender este diálogo, ya volvemos.